Hola a todos. Bienvenidos a la conversación de hoy con la doctora Christine Moutier de la AFSP. Christine, la doctora Moutier, la presentaré en un momento, pero quisimos aprovechar para hablar hoy sobre cómo proteger su salud mental, durante esta pandemia de COVID-19. Es una etapa muy estresante para cada uno de nosotros. Y si ustedes o un ser querido enfrentan problemas de salud mental, puede hacer que esta etapa sea aún más difícil. Así que invitamos a la doctora Christine Moutier. Ella, como dije, es la directora médica de la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio, la AFSP, y la doctora Moutier conoce el impacto del suicidio en persona. Tras perder colegas por suicidio, se ha dedicado a luchar contra una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos y como líder en su campo se unió a la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio en 2013, donde es la directora médica. Se graduó en medicina y trabajó en la Universidad de California en San Diego, donde nací. Bueno, no en la universidad, pero en San Diego. Y su carrera se ha enfocado en capacitar a líderes de la salud, médicos y grupos de pacientes para cambiar el enfoque del sistema de salubridad hacia la salud mental, acabar con el estigma y optimizar el cuidado para aquellos que sufren de algún problema de salud mental. La escucharemos en un momento, pero quiero que ustedes conozcan mi historia familiar y la pérdida de mi hijo menor, Matthew, de 27 años, en 2013. Pero mi conexión con el suicidio en realidad va un poco más atrás, cuando en los 80s mi vecina de al lado, que sufría de formas que yo no entendía o conocía, decidió dejarme su nota de suicidio frente a la puerta un sábado por la mañana. Y aquel día lo pasé tratando de verla, dejarle mensajes, y fue que averigüé que ella intentó suicidarse y sí, la realidad fue que falleció más tarde ese día. Así que fue ese mi primer contacto cercano con alguien que quería y que murió por suicidio. Tras aquello, el esposo de mi prima, a quien conocía bien, quería y apreciaba, cometió suicidio y luego la conexión más íntima de todas para mí fue cuando perdí a mi hijo en 2013. Una de las maneras, uno de los lugares a donde acudí por apoyo y ayuda durante aquellos años fue la AFSP. Participé en la conmemoración de los sobrevivientes de suicidio. Tal vez muchos lo han hecho. Es el sábado antes de Acción de Gracias. Cada año se organizan caminatas comunitarias para hacer una colecta de dinero. Hay una caminata nocturna llamada Fuera de la Oscuridad. Si quieren hacerla, se las recomiendo. Es algo de lo más significativo que haya hecho. Fue difícil, fue cansado. A mi cuerpo no le gustó caminar 27, 28 kilómetros durante la noche, pero fue lindo y poderoso, fue reconfortante y nutritivo para mi alma. Así que la AFSP ha jugado un gran papel para mí, personalmente. Así que, doctora Moutier, bienvenida a esta charla en vivo. Gracias por acompañarnos. Seguro que aquellos que ahora nos ven la han visto en televisión nacional en el último mes, porque desde foros de CNN, entre otros medios, la han invitado a hablarnos a los estadounidenses, a aquellos con estrés, de cómo mantener la salud mental, cómo ayudar a aquellos que son particularmente vulnerables a los pensamientos suicidas en este momento. Así que, por favor, háblanos un poco sobre ti y por qué esto te importa tanto. Gracias, Kay, y antes que nada yo quiero agradecerte por todo lo que has hecho para, ya sabes, abordar los temas de salud mental y suicidio de la manera en que lo has hecho, en especial desde la fe, con la que crecí y practico, obviamente. Y sé bien que no siempre ha sido así en las iglesias y en otras comunidades de fe. Y es que, claro, me impresiona porque es como, bueno, en mi opinión, es como debe pensar cualquier comunidad vibrante y viva de seres humanos en todas sus facetas, cuerpo, mente y alma. Bueno, y mi propio viaje para dedicar lo que me parece el verdadero enfoque de profesión y mucha de mi vida personal a la prevención del suicidio, y es que
aunque mucho de la historia se cuenta comenzando porque experimenté el suicidio de varios, ya sabes, en total suman 13 médicos colegas en la Universidad de California, San Diego. Pero en realidad, antes de eso, había tenido mis propias luchas estando en la escuela de medicina. Y me dio la sensibilidad para ver que en la Academia de Medicina, incluso más allá de eso, en mi familia y en mi iglesia o el resto de la comunidad, no había la noción de un espacio o una realidad donde existiera el lenguaje para compartir lo que estaba sintiendo. Y fui afortunada al tener ayuda. Decidí dejar la escuela durante un año y viví mi propio proceso de recuperación. Y así, ya sabes, te afecta cuando vives en una crisis así. No importa cuándo la vivas, pero para mí fue en un punto decisivo de mi desarrollo personal y profesional. Así que para cuando terminé la escuela de medicina, me especialicé en psiquiatría y me interesó mucho el tema de la salud mental por razones profesionales y personales y quería averiguar qué estaba pasando en el ambiente que me rodeaba en ese momento. Y cuando probablemente, no sé si comencé a hablar de ello o la gente solo reconoció que yo era una persona muy confiable, al final fui jefa de residentes y me uní a la facultad de la universidad. Años después fui decana en la escuela de medicina. Así que, ya sabes, los malabares que hacemos en nuestras carreras. Pero el objetivo para mí era seguir adelante para establecer una integración holística para lo que sabía que debía cambiar. No sabía qué era y no era una persona que lo expresara de manera tan clara. Creo que solo seguí el curso y de nuevo cuando emites la señal de que eres esa clase de persona a quien otros pueden acudir, es que descubres que se trata de problemas inherentes a todos los humanos. Y yo veo los trastornos de salud mental como un conjunto de experiencias humanas, no solo desde la perspectiva clínica de si cumples los criterios para un diagnóstico. Eso también es importante, pero aquí todo el espectro resulta interesante. Y, como dije, es una de esas cosas que yo recuerdo y yo no quisiera que mis luchas y las pérdidas, ya sabes, son circunstancias muy difíciles y muy trágicas. Sin embargo, así crecemos, así profundizamos y aprendemos y nos preparamos para el trabajo que debemos hacer y he tenido mucha suerte y agradezco poder dedicarme hoy a la prevención del suicidio. Recuerdo que hablé contigo justo antes de que te fueras de California para tomar tu puesto en la AFSP y fue el año en que Matthew falleció. Claro. Y no recuerdo la fecha exacta, pero sé que fue ese año y solo recuerdo haber pensado que eres una persona con una gran compasión, incluso solo al escucharte. Perdón. Tienes sentido de la calma y un sentido de paz en ti que es muy útil. En particular cuando la gente se siente muy agitada o intranquila o confundida o abrumada. Así que recuerdo pensar que el irte a la AFSP era algo grandioso, era algo excelente para ti y para ellos. Así que hablando del COVID-19 y no creo que ninguno de nosotros tenga idea de cuánto va a durar esto. Y creo que aquí en California comenzamos el confinamiento antes que en cualquier otro estado. Así que he estado en aislamiento total por casi 6 semanas. Y yo la verdad no sé qué va a suceder porque creo que el mundo no volverá a ser tal como era antes. Así que para aquellos que viven tal vez con trastornos de salud mental, depresión, ansiedad, esta clase de situación pareciera que los exacerba demasiado, lo agudiza. Así que quiero discutirlo. Estuve pensando al principio en la gente que nos dicen son los más vulnerables al COVID-19. Son aquellos de más de 60 años o que tienen alguna enfermedad subyacente. Y cuando los comparo con los datos que dicen quiénes son las personas que
tienen más probabilidad de terminar su vida por suicidio, en realidad es ese grupo de gente, ¿cierto? Así que, ¿qué señales de alarma ven ustedes como psiquiatras? En definitiva, existen factores demográficos y de riesgo que coinciden, como dices en tu comparación, pero claro, es solo superficial, porque pienso que en cuanto al COVID y el riesgo de suicidio, bueno, con el COVID creo que estamos aprendiendo sobre el suicidio. La ciencia ha avanzado mucho en las últimas décadas, así que en realidad sabemos, aunque es extremadamente complejo, que hay interacciones entre factores de riesgo que son inherentes a la biología de la persona y su psique y ciertas experiencias de la niñez y la adultez y su ambiente y las circunstancias actuales y las formas en que aprendemos o no a prestar atención a nuestro estrés y cómo actuar. En realidad me gusta, ya sabes, es interesante porque trabajo a nivel nacional la prevención del suicidio, pero así que pienso en términos de poblaciones de riesgo y prevención, pero yo trabajé con estudiantes de medicina y pacientes por años, y también pienso a nivel individual y cuán sutil sería si pudiéramos entender cómo operamos y cuáles suelen ser los causantes de nuestras crisis y qué es lo que nos motiva, ya sabes, a seguir y ser más resilientes. Así que la coincidencia no es tan clara con el COVID que ¿No existe esa coincidencia? ¿O no, bueno, sí hay una correlación directa o...? No, es decir, entendemos que el aislamiento para muchas personas resulta muy negativo. Sí, es sabido que si alguien tiene depresión o alguna enfermedad mental preexistente que se le relaciona a adicciones, comienza a decaer influenciada por el momento del COVID que vivimos. Esas son cosas a las que se debe prestar gran atención, pero en términos de cualquier suposición de que habría un incremento en los porcentajes de suicidio, no está comprobado aún por la ciencia, debido a la complejidad y porque hemos visto con epidemias históricas previas y desastres, guerras, desastres naturales, cuando hay cohesión comunitaria y hay un esfuerzo comunitario de hablar uno con el otro y enfrentar lo que sucede. Eso puede elevar el buen desarrollo de la comunidad en general. Obviamente, estamos hablando a nivel poblacional. Claro, es algo muy alentador. Sí. Creo que mucho como con el COVID no conocemos la ciencia de hoy, no conocemos la ciencia de mañana, o qué sucederá mañana o qué sucederá el mes que viene, qué sucederá en 6 meses. Y así que imagino que aún hay muchos análisis que estarán saliendo durante estos días y durante semanas y meses. Y en realidad espero y oro para que, en lugar de ser una causa para el aumento, resulte que la gente encuentre más apoyo y atención. Eso sería grandioso. Recuerdo que leí un artículo en el sitio de la AFSP esta semana que Doreen Marshall escribió y hablaba de que el cambio es duro para todos. Bueno, para la mayoría. Algunas personas parecen llevarlo Claro. muy bien y les gusta. Pero el cambio que elegimos, ya sabes, el cambio que elegimos es algo estresante. Pero el cambio que no elegimos es a veces más difícil ser flexibles ante él. Y eso me hizo pensar mucho en lo que está pasando. Este no es un cambio que elegimos. Cierto. Nadie eligió quedarse en su casa y usar cubrebocas y desinfectarlo todo. Es un cambio masivo, pero no es un cambio que alguno quisiera. Así que ayudar a la gente. Tal vez algunos somos menos flexibles que otros, solo por temperamento. Ujú. Esa clase de cambio para unos es más difícil, tal vez no para otros. Así que si alguien... ¿Cómo saber, incluso nosotros mismos o un ser querido, cuando esa clase de... Todos estamos frustrados, todos estamos inquietos, todos, ya sabes, haces una lista de... Todos estamos ansiosos, nos sentimos tristes, incluso algo enojados. ¿Cómo saber cuando eso pasa de ser
considerado una respuesta emocional razonable a, bueno, alguien se dirige hacia una crisis y necesita ayuda? Sí, es una gran pregunta, porque como dijiste, estamos estresados y las reservas de resiliencia están bajas ahora porque Sí. gastamos mucha energía en estas, como dijiste, cosas que no habíamos anticipado y puede que no sean buenas para todos. Am, Creo que son los mismos indicadores que hay en la vida normal. Es solo que ahora debemos prestar atención a esto. En especial, debemos ser tan proactivos e intencionales como podamos y al mismo tiempo notar que no existe la perfección en esto. Tu esfuerzo probablemente te hará bien, incluso si eliges una cosa en que enfocarte. Es, ya sabes, es lo básico. Si el sueño comienza a perturbarse más que solo 1 o 2 noches ocasionales, vamos, cualquier cambio significativo en tus niveles de humor, en tu habilidad de perder la paciencia en maneras que no sean características en ti, digo, si en realidad quieres ser muy preciso, cualquier cambio en los que suelen ser tus patrones cotidianos normales de comportamiento, indica algo que es potencialmente importante y no pretendo exagerar al Claro, respecto. Pero sí. es solo que, ya sabes, vamos al doctor a que nos hagan análisis de sangre y si algo está fuera del rango normal, sabemos que puede... Eso es solo decir, hey, veo algo diferente en mi pareja o en mí misma. Tal vez solo necesito pensar un poco y ver si hay, Cambios. sí, algo en lo que pueda incluso reflejarme, cambiar mis estrategias de salud mental y a veces son cosas verdaderamente muy simples. ¿Qué pasa? Estuve pensando también, tal vez, cómo saber la diferencia en alguien que tal vez ya abusa de las drogas, adicciones, que tal vez ya tiende a beber de más, o cualquier conducta que funcione como mecanismo de defensa. Ujú. Y ahora están en la casa juntos y ves un aumento en... tal vez algunos lo usan como salida para lidiar con el estrés. Hay muchas personas que me preguntan cómo hacemos o lo controlamos cuando estos comportamientos incrementan en un momento de estrés y tal vez ya están luchando con la depresión, ansiedad Sí. y se acumulan. Claro, digo, yo creo que es el enfoque normal de esto es, esto es difícil, pero lo que diría es como sociedad en general, tendemos a ignorar el cómo hacer para hablar de esto con alguien bien. Así que hablamos con otros de ellos o lo guardamos y luego explota. Lo evitamos y asumimos a veces algo erróneo, que vamos a ser vistos como intrusos u ofensivos. Y lo cierto es que hay maneras de tener charlas claras y amorosas, donde aclares que no vas a juzgarlos en nada, pero que notaste y creo que es importante ser muy específicos en cuanto a cuándo lo notaste. De otro modo, su mente vuela y se sienten Sí, juzgados y bajo un microscopio. Decirlo muy claro. Oye, yo noté que en el pasado, cuando estás a punto de tener una recaída, o ya sabes, lo que sea que haga, si has notado que hay algunas señales claras, ya sea irritabilidad, es decir, a veces son cuestiones de idiosincrasia, si quieres llamarlas así, algo ha cambiado en su conducta, se está agravando potencialmente. Y solo diría, noto esto y quiero estar para ti, quiero entender tu perspectiva sobre lo que te está estresando y cómo puedo apoyarte más. Y creo que es una forma de tratar de acercarse, que tengan una conversación de apoyo y comprensión, en lugar de ser duros o sentenciosos.
¿Y cuáles son las opciones? Digamos que tú o alguien en tu, ya sabes, un compañero o un miembro de la familia, y si crees que en verdad peligran, ¿qué clase de ayuda está disponible? ¿Qué es seguro hacer? Ujú, ¿Qué clase de ayuda es ujú. segura a nivel Sí, físico? ¿Y qué está disponible durante este periodo que sí, sea, cómo es distinto a los tiempos sí. normales? Bueno, claro, y te cuento como anécdota lo que he visto en diferentes comunidades en los Estados Unidos. Las salas de emergencia son muy tranquilas en muchos lugares, Ujú. excepto donde hay grandes zonas con COVID. Pero la gente no se presenta a menos que sea muy necesario. Y ya sabes, no sé si sea bueno o malo, pero lo cierto es que hay muchas herramientas, hay medios virtuales hoy en día. Así que digo, lo primero que haría sería, si tienes seguro médico, iría a la página de la aseguradora o llamaría y averiguaría qué servicios virtuales o remotos tienen disponibles para lo que sea que te suceda. Puede ser una adicción, ser una alteración del humor o un trastorno psicótico, porque hay alternativas, en especial porque las leyes federales, leyes ahora, alientan los servicios remotos. Creo que se enfocan en los problemas médicos físicos que Sí, vivimos, sí. pero el rayo de luz de la salud mental es que de pronto haya muchos terapeutas y psiquiatras y centros psiquiátricos, incluyendo universidades y ya sabes, lugares fenomenales, adaptados dar, para proveer servicios remotos. Así que comenzaría con la aseguradora. El otro lugar que es grandioso en general para encontrar servicios de salud mental y adicciones es el sitio web de SAMHSA. Tienen un buscador basado en tu Sí. código postal. Y luego, Lo claro, que la red. iba a decir, lo pondré en las notas Claro. y no creo que tenga SAMHSA en la lista, pero bueno, lo pondré en las notas. Es genial. Puedo Sí, enviarte la liga con el buscador. sí. Hablando de ello y volveré a lo que dijiste, para quienes nos ven, hay algunos recursos en la página que visitan en tanto de la AFSP, de algunos libros que creo que son muy útiles, Glorious Weakness de Alia Joy, Grieving Suicide de Albert Su, If You Feel Too Much de Jamie Torkowski, um, tengo todos anotados. Still Life de Gillian Marchenko, En Depresión, Viviendo con Depresión, Why People Commit Suicide de Thomas Joyner, Talking to Depression de Claudia Strauss, y además de muchos sitios web. Si tú hay un hombre en casa que lucha contra la depresión, hay un sitio web que me gusta mucho, ManTherapy, mantherapy.org, que es muy útil porque a los hombres no les gusta hablar de salud mental como tal vez, ya sabes, a las mujeres nos gusta hablar de ello. Así que ManTherapy es grandioso, pero hay una lista y agregaré SAMHSA a ella. Mi sitio web kwarren.com tiene muchos recursos y los conecta justo con esta clase de libros, videos, sitios web, donde buscar ayuda y, volviendo a ello, fue muy interesante porque asumí que ibas a decir, ay, el hospital tal vez no es el lugar para ir estos días, pero me gustó lo que dijiste sobre hablar con la aseguradora, ver si hay otras opciones remotas. Ujú. Pero también que los hospitales me imagino que están Ujú, llenos al tope ujú. con pacientes y que digas y es cierto, que no es necesario hacerlo. Sí, creo que probablemente hay algunos lugares en el país donde es solo, ya sabes, como en Nueva York, donde debieron adaptar otros Claro, lugares, el centro de convenciones. Pero cuando hablo con colegas en otras ciudades del país, dicen, wow, está muy tranquilo, incluso las unidades psiquiátricas, no están llenas ahora, cuando generalmente hay lista de espera. Así que la gente está, creo que una amplia generalización es que durante los periodos de crisis comunitaria como este, nos alineamos, ¿sabes? Pues nos adaptamos bien. Am, sí, y, y así que es algo bueno, pero quiero que todos piensen en no solo ahora, el presente, sino en lo que vendrá, porque la respuesta natural que ocurre en consecuencia es una clase de laxitud total, de sí, distensión, y ahí es cuando pienso mucho en lo no
procesado, sea dolor o luchas. Ya sabes, las personas con historial de depresión, los factores que los estresaron pero se mantuvieron adelante, entonces podrían despertar y volverse fulminantes. Y creo que podemos llegar a adivinarlo y tratar de protegernos a nosotros y estar preparados. Lo hemos hablado mucho en nuestra iglesia y Ujú. con otros líderes religiosos. De Claro. hecho, incluso nos preguntamos si no habría un tsunami, ya sabes, de dolor presente cuando, al momento en que baje la emergencia sanitaria y algo de nuestra vida normal regrese y es justo todo lo que dijiste, el dolor, las emociones aplazadas, las reacciones retrasadas, el sentimiento de pena hacia las cosas que perdimos, en lo que no pudimos participar, o las cosas que, ya sabes, solo al fin tienes espacio para pensar y sentir. Ujú. Y todo tiene mucho sentido. Intentamos alentar a la gente tratamos de alentar a las comunidades a prevenirlo. La gente necesitará recursos para ello. La gente necesitará saber que hay con quienes puedan hablar, que entenderán el dolor, que no solo se trata de llorar y seguir. Queremos ayudarles a lidiar con el dolor. ¿Qué hay de alguien que tal vez te preocupa? Un amigo que no vive en la misma área geográfica, o tal vez solo no eres capaz de hablar con él por el aislamiento de la cuarentena, pero te preocupa su salud mental. Ya sabes, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo ayudar a quienes queremos? Puedes ser un amigo, pero no puedes acercarte, no Ujú. puedes estar con él, pero sabes que está luchando. ¿Qué Claro. nos aconsejas? Sí, y no quiero minimizar el momento que vivimos porque lo hace más difícil. Hay algunas maneras para algunas personas en particular, no en realidad un sustituto para solo la presencia física y estar ahí. Y ya sabes, tú no tienes que hablar siempre de cosas internas, pero solo estar. Pero yo diría que es el mismo principio en sí para la presencia virtual. ¿Cómo sería? ¿Qué sabes de la persona? Y si se siente como tú quisieras que se sintiera. Y, ya sabes, será distinto para varias personas dependiendo de su edad y qué Sí. les gusta. A algunas personas les gusta hablar por teléfono y no es... Un mensaje de texto no les Sí. es suficiente. Para otras Sí. personas es justo lo opuesto y un mensaje de Sí. texto es la forma en que al menos toman la temperatura y dicen, aquí estoy para ti. ¿Quieres tomarte un tiempo para lo que sea, ya sabes, FaceTime o lo que sea? Sí, estuve horneando virtualmente con mis nietos y Oh. me mata no poder abrazarlos. Así que hablamos de qué estamos haciendo. Aquí yo estoy haciendo esto a mi nieta mayor le gusta hornear. Intercambiamos recetas y nos enviamos fotos de lo que cocinamos y no es en absoluto como estar juntas. Pero eso nos conecta en las cosas que nos importan a las dos y que nos producen placer al hacerlas. Así que Es grandioso y estuve pensando que... Porque, por otro lado, piensa en el hecho de que pudo haber un momento en tu vida en que estuvieras rodeada de una multitud de personas, pero te sintieras muy sola. Y, al contrario, puede suceder que estás como sea, sola en tu dormitorio o caminando en la playa, pero tuviste una experiencia que te hizo sentir más conectada que Ujú. nunca. Así que la parte física, hay maneras de trascenderla y creo que depende de cada persona. Creo que más que nada, solo debes dar un paso y debes tomar el riesgo extra de poder conectar de otra manera a la que normalmente estás acostumbrada. Y eso atrae la atención de las personas, creo. Lo cierto es que sin importar si eres hombre, mujer, tu edad o lo que sea, se siente bien que te cuiden y piensen en ti. Y esas expresiones son importantes, incluso si la persona no lo demuestra. Son importantes, incluso diría que salvan vidas porque hemos descubierto en personas que han intentado suicidarse y tienen contacto constante, ya sabes, Sí. postales, mensajes de texto, correos, cartas,
que hay hasta 50% de reducción en los intentos subsecuentes de suicidio. Con tan solo esa intervención es diferente a cualquier otro resultado. Así que estamos hechos para ser amados y sentirnos, ya sabes, Sí. queridos. Sí, me gusta que la ciencia muestre o los resultados muestren que esos simples actos de conexión son al menos, como dices, 50% más útiles. Dijiste que reducen 50... Reducen los intentos Sí, subsecuentes de claro, suicidio. fue lo que Si dijiste, sí. tuviéramos, ya sabes, los medicamentos y hay terapias que arrojan exactamente los mismos resultados, pero wow, quedamos muy impresionados con eso. Claro, habría un descenso en el número de suicidios y eso es Sí. algo que alguien que lo ve desde la fe, claro que cualquiera puede, pero pienso que las comunidades de fe ya están organizadas, de manera que los voluntarios ya Sí. están conectados y buscan maneras de servir a la gente durante la pandemia, tal vez sin dejar sus hogares o lo que sea. Y solo escucharlo, que una carta, una llamada, un correo, un texto, una postal, alguna clase de contacto con alguien sea una manera tan poderosa de reducir su sufrimiento. Reducen el sufrimiento Sí, de una sí. persona con tan poco esfuerzo de nuestra parte. Sí. Yo creo que también están ocurriendo muchos actos de servicio. Yo tengo una amiga que está en una lista. Ella sale a comprarle a la gente, a gente mayor, sus víveres. Y ella significa tanto en un momento como este. Y en particular, si piensas en las personas, en especial, que ya estaban en el margen de tener conexiones Sí. y tener visitas en el centro donde viven o comidas gratuitas y distintos servicios sociales que debieron cambiar lo que hacían. Así que yo he estado pensando, ¿quiénes son estas personas en mi comunidad? Aquellas a quien puedo dar tiempo extra para ayudarles y hacer una diferencia. Sí, quiero aclararlo un poco, que hablamos de alguien un ser querido que está lejos de casa o lejos de, ya sabes, la posibilidad de verlo. Como también hablamos de cuando alguien luchaba tal vez contra una adicción antes del COVID-19 y ahora esa conducta puede aumentar. Pero, ¿qué pasa con quienes viven con depresión crónica o ansiedad crónica y ambas alcanzaron su límite en este momento? Tú vives con tu pareja o un amigo o compañero en un ambiente más cercano y su estrés, sus respuestas te resultan difíciles de manejar. Significa que no sabes qué hacer. Te desgasta, no sabes cómo ayudar. Tú solo explica específicamente Sí. para los cuidadores, alguien que Sí. se encargue de la tarea de cuidar a quien vive con una severa enfermedad mental. Sí. Bueno, lo primero es notar que no estás solo, que estas alteraciones de la salud mental son extraordinariamente comunes en todas las comunidades y que es un momento en que en algunas personas que las padecen van a activarse y empeorar en este momento. Y yo intentaría a veces de entender que estas enfermedades son dinámicas, que debemos ir más allá. Yo también recomendaría que cubran sus necesidades emocionales. Esto puede ser estar con un grupo de apoyo, que puede ser un pastor, un mentor, terapeuta, porque esa persona lo que necesita en el momento es mucha compasión extra y paciencia, porque es desgastante amar a alguien que sufre de esa manera. Sucede que es una carga que llevas, que les ayudas a cargar y es pesada, pero también los comportamientos que surgen en estas condiciones a menudo no son de esa persona en realidad, es su enfermedad que habla, es su ansiedad fuera de control y no pueden detener con su hiperconcentración y obsesiones. O es la depresión que crea irritabilidad y enojo y un sentido de ruina por lo que no sienten el mismo nivel de humor u optimismo que normalmente tienen. Y tú, es difícil que sentir que sigues conectado a tu pareja y es duro que
a veces ser la víctima o recibir esa clase de comportamiento. Y creo que asegurarte de tener una base sólida para mantenerte saludable e intentar separarte en cierto grado del gran enredo que surge a menudo en que tu día se arruinó porque tienen un mal día. Es muy, muy difícil de poner en práctica. Pero es algo que, si llegas a tener una pareja con una enfermedad crónica especialmente severa, tú tienes que buscarlo y tener tu propio apoyo y establecerlo para poder ser tu propia persona y cultivar tu propia resiliencia y capacidad de amarlos y cubrir tus necesidades y todo el resto por lo que eres responsable en la vida. Y yo al mismo tiempo creo que hay cosas prácticas, como si hay una forma de facilitarles que estén en contacto con su proveedor de salud mental. Eso sería de mucha ayuda y más allá, con su propia comunidad, su propio círculo social, los contactos que, sabes, son saludables para ellos. Cierto, es cierto. Y hay un par de cosas que estuve pensando. Voy a preguntarte en un momento, solo para hablar con alguien que podría estar luchando con pensamientos suicidas ahora. Así que vamos a acabar con eso, pero Claro. Quisiera saber, como líder y en la labor de la prevención del suicidio, ¿hay en particular algunas investigaciones o nuevos hallazgos o algo que nos dé esperanzas sobre maneras de cómo alguien que yo no soy abogada, no soy experta en esto? Soy abogada, soy una sobreviviente de un suicidio, así que lo mío surge de la base de que no quiero que otras personas o familias sufran años de... Fueron terribles para mi hijo, sufrió demasiado, fueron años tormentosos. Y para nosotros, sus padres, miembros de la familia que lo amábamos, yo vengo desde ese lugar y experiencia, y me desalienta el hecho de que los números siguen aumentando y aumentan en distintos grupos de personas. Algunos números siguen estables, pero la cifra en general parece que a veces no estamos perdiendo. Parece que estamos perdiendo. No somos capaces de detener o parar esta epidemia. Y no me gusta decir epidemia, no es eso, pero hay un incremento en los números. Un número significa alguien que perdió la batalla perdió la batalla por su vida. Sí. Pero algo que en realidad te dé esperanza, ¿hay algo que te haga sentir que aprendimos a hacerlo mejor? Sí. ¿Qué dices? Sí, es genial. Es una muy grande e importante pregunta y llega al corazón de nuestra misión en la AFSP seguro y algo que defendemos. Y creo que hay muchos indicadores positivos y es como veo el alza en las cifras primero. Es claro que aunque el suicidio es complejo y heterogéneo en términos de lo que provoca la mortalidad en diferentes individuos, hay conjuntos de circunstancias de salud y ambientales y estas pueden dividirse en grupos y lo que sabemos con base en la ciencia y el aumento en la cifra es que hay fuerzas en juego que, si se desatienden, provocan que no solo la cifra se mantenga al alza, sino que incremente más. Así que ya que tenemos un enfoque de salud pública, que significa que comienzas cambiando la cultura y haciendo que todos tengan conocimientos básicos sobre salud mental y prevención del suicidio y cómo podemos cuidar de nosotros y los nuestros de la mejor manera posible. Y lo que ves en la cultura es un gran cambio y reducción del estigma y es algo obvio para aquellos que ven la televisión o ven las noticias. Y lo que es muy notable es que, a pesar de este cambio positivo en la cultura, cuando tú estás en un momento de desesperación, no necesariamente destruye tu habilidad de expresar lo que estás experimentando sin vergüenza y miedo, y algo de ello creo que es muy humano, y es una parte inherente de cómo somos, que debemos superar, pero creo que hay maneras muy novedosas en que la ciencia muestra que podemos mejorar. Y esto se relaciona
con lo que tenemos, además de educación universal, educación en las escuelas, asegurarse de que los maestros conozcan las señales de advertencia y qué hacer, cómo vincular a los estudiantes y ayudar a los padres a apoyar a los jóvenes, empresas. Todos esos son cambios críticos que están pasando, pero no hay mucha ciencia aún en cuanto a qué funciona este u otro enfoque en la escuela o la empresa. Eso no significa que nos detendremos, significa que lo que hacemos en la AFSP es diseñar una iniciativa llamada Proyecto 2025 que dice, esto es lo que la ciencia muestra si hacemos X, Y y Z, y lo aplicamos en todo el país. La mayoría de los hospitales, consultorios médicos, departamentos de emergencia, prisiones y cárceles, jueces, fuerzas del orden, hay partes clave en los 4 ejes del Proyecto 2025 y eso incluye un alcance especial a la comunidad portadora de armas, donde colaboramos con ellos en lugar de juzgarlos y decirles qué hacer. Ellos tampoco quieren perder a los suyos. Y incluso los vendedores no quieren vender armas a alguien que está en riesgo. Así que hay estrategias que están en camino y ahora en ese proyecto llevamos 3 años en él. Empezamos a implementarlo y desarrollarlo. Entonces son cosas que claramente esperamos. Es abrumador ser adoptados en estos campos y escalas. Ya sabes, lo ideal sería estar en cada hospital, cada cárcel o prisión. Sí, pero creo que la persona promedio es, si lo veo desde ese punto, creo lo que me da más esperanza es que, retomando lo que mencionamos antes, que en el centro, no importa cuánto luchemos y nos desesperemos con nuestro sufrimiento, que la sola presencia amorosa de alguien más en tu vida puede ayudarte en ese momento. Y más allá. Así que es cuando creo, de alguna manera la cultura ha cambiado a ser, ya sabes, a ser tan civilizada y tecnológica que no debemos perder esa básica conexión humana y buscar cuidar de los otros. No podemos movernos tan rápido que no sepamos cómo volver a hacerlo. Sí. Yo solo diré algo más. En esta pandemia de COVID, lo que noto es que hay un par de cosas esenciales que están pasando y que creo que se quedarán con nosotros tras este momento. Número 1, nunca escuché que una enfermedad mental estuviera tan presente en las conversaciones de una enfermedad física o una epidemia. Nunca antes. Incluso más importante, número 2, es este avance en servicios de salud remotos. Para cualquiera que crea que necesita una evaluación psiquiátrica o terapia, las barreras para hacerlo se redujeron para muchísimas personas en el país, porque no creo que las leyes retrocedan. Debieron cambiar hace años, pero el COVID fue el momento para al fin hacerlo. Sí, es alentador. Creo que tienes razón en lo que dices, y es una excelente oportunidad para aumentar el acceso de la gente a los cuidados y su capacidad para tener lo que necesitan y para hacer que los recursos se expandan. Es algo grandioso. Solo para cerrar esta charla, ya sabes, tú dijiste muchas cosas a los miembros de la familia y la población, pero yo quiero que te dirijas en este momento a alguien que esté viéndonos y se sienta abrumado o sienta que no puede seguir adelante o todo eso que sabemos que sienten que el mundo estaría mejor sin mí o mi familia, esas cosas. ¿Le compartirías algo de esperanza a alguien que esté luchando hoy? Sí, absolutamente. Lo principal, si estás luchando, es que no estás solo. Y eres un ser humano que es importante, que debe estar aquí para vivir. Y has pasado por esto antes también, así que tú eres el experto en ti. Y lo que te ayuda a recuperar ese sentido de arraigo y centro donde te sientas sano y está bien si no te sientes así ahora. Puedes solo respirar y superar este momento. Pero
si puedes, refléjate en algunas de estas cosas que la gente en tu vida que en verdad te alienta, las actividades que al hacerlas te dan la sensación de profundizar en tu paz. Y puede ser tan simple como un ejercicio de respiración o una meditación, orar, cantar. Para algunos es caminar, otros más ejercitan y ya todos tenemos un repertorio. Pero tú también, y de nuevo, eres el experto en lo que sea. ¿Sabes? Creo, solo no olvides ese básico hecho humano de que todos hemos sufrido en la vida y eres parte de una gran experiencia humana colectiva en ese sentido. Y tú importas. Me gusta mucho. Gracias por eso, porque creo que es un recordatorio. Esa última frase, tú importas, porque creo que todos tenemos momentos en la vida donde dudamos y importamos. Ya sabes, Sí. la gente dice que me ama, la gente dice que me quiere, pero en realidad importo. Y no se trata de un mensaje que decimos demasiado, muy a menudo, muy extravagante, muy apasionado. Sí, algo. Me vas a hacer llorar. Pero ese es el mensaje, tú importas. Si Sí. ves esto, tú importas. Ujú. Puede que sientas que todo está perdido, que todo está arruinado, o que nunca nada será bueno o estará bien. Y lo estará. Así que mi amigo Jamie Torkowski dice que el mañana te necesita. Y creo que la doctora Moutier y yo diremos, el mañana te necesita. El mundo te necesita. Sí. Tu familia te necesita, tus amigos te necesitan. Y te necesitamos, así que sigue adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, doctora Moutier. Gracias por Gracias compartir por todo desde lo el que corazón. haces. Tenía toda la seguridad de que lo harías. Sé que no es un trabajo. No es un trabajo, sino una manera de retribuir y es evidente. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la oportunidad de charlar contigo. Me encanta poder llegar a tu comunidad y a tu gente. Muchas gracias. Gracias.